Mirá lo que tengo el libro aquí, señoras y señores, Usar el cerebro, libro de Facundo Manes y Mateo Niro. Facundo Manes está con nosotros, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido. Neurocientífico, neurobiólogo y gran difusor de la ciencia, que está buenísimo, ¿no? Acercar la ciencia al lenguaje común, a la gente, debe ser muy satisfactorio además para vos. Sí, aparte... la ciencia del cerebro no tiene mucha historia en Argentina. Claro. Estudiar científicamente la mente. Sí. Así que la gente está muy interesada en conocer cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y por qué somos humanos. Claro. Así que se combina con mis ganas y mi obligación también. Yo creo que el estudio del cerebro no puede quedar reducido a los laboratorios, a los científicos. Tiene que ser debatido por la sociedad, porque todos tenemos cerebro. Claro. Aprender sobre el cerebro va a impactar en la educación, en la economía, en muchos aspectos de la vida. Entonces es necesario que los hallazgos se debatan en la sociedad. Bueno, el éxito de estos hallazgos hizo que tuvieras una charla inicialmente ya en el Costa Galana, compartiendo una segunda charla por la cantidad de gente que se acerca para conocer mucho más. Sí, la verdad que el lunes dimos una charla a las 9 de la noche en el Costa Galana. Y había varias cuadras de cola de gente que no podía entrar. Entonces, en el momento decidimos, gracias al apoyo de todos los organizadores, de hacer otra charla mañana jueves a las 9 de la noche en el Costa Galana con entrada gratuita, pero le pido a la gente que vaya temprano para conseguir lugar. Bueno, corregime si me equivoco, pero Argentina tiene una larga tradición de análisis, de tratar los temas del cerebro desde el punto de vista afectivo, de la historia de uno, de cómo influyó la crianza y qué sé yo, pero poco en el hardware, digamos. Esto es como, digamos, tu intención es cruzar el hardware con el software y empezar a hablar un poco de cómo funciona el cerebro y cómo influye eso en las emociones, en la memoria. Bueno, es una buena pregunta. Cuando yo llegué al país, regreso al país de mi entrenamiento y mi trabajo en Estados Unidos, en Inglaterra, alrededor del 2001, el escenario era un poco el que describís vos. Era el psicoanálisis por un lado, claro, y la neurología clásica, la psiquiatría, que veían pacientes esquizofrénicos, cefaleas, accidente vascular, pero no existía un desarrollo en la Argentina de lo que yo había estudiado y trabajado en Estados Unidos e Inglaterra, que era estudiar científicamente cómo tomamos decisiones, claro, cómo las emociones influyen en nuestra conducta. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué es el amor en el cerebro? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos en el cerebro? La diferencia entre el cerebro masculino y femenino. ¿En qué contexto aparece más la creatividad? Sí. Toda la memoria, el funcionamiento del cerebro normal, científicamente no estaba desarrollado. Pudimos hacerlo, pudimos crear laboratorios, pudimos generar masa crítica y luego nuestra tarea también era difundir en la sociedad esta área de la ciencia que no estaba muy desarrollado hace 10 años, que por suerte ahora Argentina cuenta con varios grupos que investigan el cerebro de impacto internacional. Recién nombrabas muchas cosas, emociones y diferentes cosas que suceden. ¿Se puede ubicar en el cerebro cada una en un espacio, en un lugar? Ya sea, no sé, el dolor, la alegría, los recuerdos. Bueno, la emoción es muy importante, porque todos somos seres emocionales. Claro. Permanentemente tenemos una emoción, ¿no? Ustedes ahora o están aburridos, o están admirados, o están con bronca, o están con alegría, pero permanentemente tenemos una emoción que guía nuestra conducta, nuestra toma de decisiones, que es mucho más automática de lo que creemos. Sí, y que influye en la salud directamente también, obvio, ¿no? Cosa y que la ansiedad, por ejemplo, durante años. Que uno lo lleva acá al pecho, yo antes claro, decía fuera al aire, los ataques de ansiedad, el estrés, uno lo hace acá y realmente nace acá. Totalmente. El corazón es la víctima de las emociones. Las emociones se originan y las pasiones en el cerebro y la víctima es el corazón. La ansiedad hoy está considerada un factor de riesgo coronario, como tener diabetes, como ser hipertenso. Bueno, pero volviendo a las emociones, que era tu pregunta, hay emociones básicas, que son el miedo, la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el asco, que tienen circuitos cerebrales específicos y están en diferentes especies. Tiene un rasgo facial característico. Cuando uno tiene miedo tiene un rasgo facial característico, cuando uno tiene asco tiene otro rasgo facial. Pero hay emociones secundarias, como el orgullo, la culpa, la vergüenza, que depende de la cultura. O sea que diferentes tipos de emociones existen. Las primarias, las más básicas, tienen un gran impacto evolutivo, están en diferentes especies, tienen un rasgo facial característico y hay circuitos específicos. Pero hay otras emociones más complejas que dependen del ambiente, de la cultura. No es lo mismo tener vergüenza en Argentina que en el Medio Oriente. Totalmente. Eso varía de acuerdo a la cultura. Así está el cruce con lo otro, con lo que decíamos, ¿no? El análisis, la historia, las costumbres, el medio ambiente, digamos, otra cosa que está como separada y que ahí se juntan. Claro, la neurociencia no es reduccionista. En nuestro laboratorio, por ejemplo, hay filósofos, antropólogos, biólogos, matemáticos, físicos, economistas, y también estudia el cerebro en diferentes niveles, desde la molécula hasta el nicho social. Si dos gemelos que tienen el mismo componente genético, el mismo
la misma carga genética, uno se cría en África y otro en Dinamarca, van a ser diferentes porque la genética es una probabilidad, no un destino. Totalmente, por eso cuando se habla de clonación, por ejemplo, uno puede clonar lo físico, lo otro es una construcción. Lo biológico es un destino, claro. Perdón, una probabilidad, sí. no un destino. El destino lo moldeamos con los estímulos ambientales, donde crecemos, con el contexto, eso también. Permanentemente el cerebro cambia. Totalmente. Ahora, hablábamos mucho de lo que se ha avanzado en saber sobre el cerebro. ¿Podemos hacer algo para cambiar esas cosas? ¿Podemos cambiar el cerebro? ¿Podemos formatear un cerebro de alguna forma? Bueno, eso es un poco el título que le pusimos al libro con Mateo, porque nosotros pensamos que cuando uno conoce algo más, lo usa mejor. Imagínense una computadora. Sí, claro. A veces uno hace una pirueta para hacer una función y después alguien le dice, che, pero con esta tecla ya la función se hace. Directamente se abre y ya está. Bueno, entonces, conociendo mejor, usamos mejor la computadora. Sí. Un poco lo mismo pasa con el cerebro. Hoy sabemos, gracias a las investigaciones, a muchas investigaciones en neurociencias, que de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y muchas veces tenemos pensamientos tóxicos que no coinciden con la realidad. Si yo pienso que a ustedes ahora les está aburriendo lo que yo digo, me voy a sentir mal. Si yo pienso que a ustedes les está fascinando lo que yo digo, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué piensan realmente ustedes, ni lo voy a saber. Claro. Mi cerebro crea la realidad. Y mucha gente tiene pensamientos tóxicos, nocivos, negativos. Y hoy la neurociencia tiene herramientas para eliminar esos pensamientos tóxicos, negativos, que es básicamente cambiar la forma que pensamos para cambiar la forma que sentimos. Ahí está el cambio que decimos que podemos provocar sobre el cerebro. Totalmente, de alguna manera. totalmente. ¿Estos cambios son gracias a los medicamentos, gracias a ejercicios? ¿Cómo se logran? No, con terapia. Hay terapias específicas, la terapia cognitiva, por ejemplo, que se dedica específicamente a esto. Hay gente que patrones de pensamiento. Pero hay gente que naturalmente es resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es uno enfrenta un problema, lo supera y se fortalece. Claro. Hay gente que tiene un problema y se achica, se quiebra. Claro. Se ha investigado, los resilientes naturales tienen esta reevaluación de la vida en forma positiva. Uno no puede cambiar la realidad, pero sí cómo interpreta la realidad. Sí. Los resilientes tienen una mejor manera de reinterpretar la realidad. Cómo manejarse en esa realidad. Exacto, pero hay gente que no. Es como, hay gente que tiene talento para aprender idiomas y otra no. Hay gente que tiene talentos para jugar al deporte y otros no. Hay gente que es más resiliente. La gente que no es resiliente tiende a ver la mitad vacía de este vaso. En esa gente hay terapias que ayudan a eliminar estos pensamientos tóxicos, negativos, nocivos. Últimamente se está hablando muchísimo de lo que es el estrés y lo que son los ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Dónde se ubica en el cerebro y por qué se provoca esto? Bueno, lo importante es que se ubica en el cerebro. Sí. Focalizar eso, ¿no? El estrés es un mecanismo normal. Si acá entra una persona armada y nos asalta, vamos a tener cambio corporal, taquicardia, vamos a transpirar. Es ancestral eso, es de defensa. Eso es emoción. Los cambios corporales es emoción. Ahora, luego vamos a sentir miedo. El sentimiento del miedo es posterior al cambio corporal. O sea, tenemos un sensor de peligro nosotros. La ansiedad es un sensor de peligro, pero muchas veces la ansiedad detecta peligro donde no hay. Exacto. Y ahí es la ansiedad patológica. Es si uno vive con miedo. En tu casa saltando porque sí, no entró nadie, pero está ahí. Exacto, porque el ser humano es la única especie que puede revisar el pasado. Si yo hubiese chocado cuando venía a Mar del Plata, o sea, venía manejando a Mar del Plata, y yo puedo revisar ahora el pasado y puedo imaginar el futuro. Eso también puede crear ansiedad. El ser humano tiene sensores de peligro para el presente, para el pasado y para el futuro. Y esa ansiedad, muchas veces afecta la calidad de vida. La gente no puede vivir por los miedos. Y hoy requiere tratamiento. Te enfrasca, te encierra en eso y no podés salir adelante. Realmente, y marca un poco lo misterioso que es para el común de la gente y lo maravilloso del cerebro, ¿no? Que, como decís en algún momento, es el único órgano capaz de autoestudiarse. Exactamente. Y de engañarnos de ese modo, ¿no? Bueno, el engaño es una función cognitiva normal. Es más, nosotros tenemos un cerebro humano, porque anatómicamente tenemos un cerebro parecido a otras especies. Pero ¿qué nos hizo humanos a nosotros? Bueno, millones de años de evolución. Y en esos millones de años pasaron cosas. Una cosa que pasó es que fuimos bípedos, no siempre fuimos bípedos. Al ser bípedos tuvimos gestualidad. Luego apareció memoria. Luego, al tener gestualidad y memoria, apareció el lenguaje. El lenguaje presionó para que aparezca el lenguaje. Luego interactuamos socialmente. Ninguna otra especie tiene este programa de televisión, la gente en su casa mirando. Y luego otro paso evolutivo fue la capacidad de engaño. La capacidad de engaño del ser humano se correlaciona con la corteza cerebral, con el grosor de la corteza cerebral. O sea que engañar es una función cognitiva normal. De hecho, los autistas tienen incapacidad de engañar. O sea que hay una falla en el autismo que es la capacidad de engaño. Son literales. Pero bueno, el engaño también nos hace humanos. La capacidad de engañar al otro. Perdón, hablabas recién de los recuerdos. ¿El cerebro guarda los recuerdos de la vida de uno todos completamente? No, uno olvida todo. Si yo te pregunto a vos, digo, te invito a tomar un café y digo, por favor, Andrea, contame tu escuela secundaria. A vos
en 40 minutos te sobraría el tiempo para contarme 5 años de tu vida. Sí, claro, no. De hecho, recordé alguno que otro momento y nada más. 5 años de tu vida, importante, la escuela secundaria. Y 40 minutos, media hora te sobra. Uno olvida todo en la vida. Lo único que recordamos es lo que nos emociona. Si a ustedes les pregunto dónde estaban cuando Bergoglio fue elegido papa, van a decir, estaba con mi mamá, estaba con mi novio, estaba con mi novia, estaba con... Entonces, Sí. ahora, ¿qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana y el día posterior? O sea, uno recuerda lo que nos emociona. Y Borges describe bien esto. Sí. Borges decía en un libro, cuenta un cuento de Funes el Memorioso. Claro. Funes era un peón de campo que tenía la tragedia de recordar todo. Y Funes vivía 24 horas mañana para recordar solamente las 24 horas de hoy. No podía aprender nada nuevo, asociar nada nuevo. Borges en ese cuento grafica magistralmente la importancia del olvido. Claro. Porque si no olvidaríamos, no tendríamos tiempo para aprender algo Vivís nuevo. en el recuerdo. Vivimos. No, Y aparte, presente. por otra parte, el recuerdo no es el hecho que vivimos. O sea, la memoria en realidad no es el hecho que vivimos, es el último recuerdo. Porque cada vez que uno cuenta algo, lo va recreando. Totalmente. Totalmente, maravilloso. Emocionante, ¿eh? Cuando uno piensa en la propia experiencia, encuentra ahí las pruebas. ¿Qué pasa con el cerebro y la tecnología? ¿Estamos cerca, lejos de implantarnos un chip para recordar? Bueno, primero, el debate entre una computadora y un cerebro para mí es contraproducente, porque el cerebro, como dijimos, tiene millones de años. No serían comparativos en realidad. No. En algunas cosas la computadora es mejor. Por ejemplo, el archivo de memoria es mejor la computadora. Pero la computadora está lejísimo de tener emociones, de tener empatía, de recordar el último beso de la persona que amamos, de la caricia de nuestros hijos. El cerebro, por otra parte, crea la computadora hace décadas. La computadora fue creada por el cerebro. Una computadora no creó un cerebro humano. Así que la comparación es ridícula. El cerebro es mejor que la computadora en muchos aspectos, en integrar el contexto, en las emociones, la empatía, y es mucho más, trabaja mucho más en paralelo. Bueno, y la computadora es buena en ciertos temas. Ahora, el impacto de la tecnología en el cerebro es otro tema que nos está apasionando como científicos, porque los chicos y todos nosotros estamos tendiendo a estar conectados permanentemente, y eso no es bueno. Porque estamos conectados por el teléfono permanentemente, pero estamos muy lejos del que está al lado. Claro, aislándonos de... Aislando lo que está al lado. Estamos conectándonos por Facebook, por miles de personas. Exactamente lo que nos diferencia de la máquina, lo que nos da Exactamente. Además, en personas con tendencias obsesivas, ansiosas y compulsivas, la tecnología es como echar queroseno a un fueguito. Exacto. La gente se hace más ansiosa, más obsesiva, más compulsiva. Entonces, la tecnología es fantástica. Sí, claro. Es fascinante. Pero hay que usarla con moderación. Los chicos, sobre todo, y también los adultos, tenemos que volver a aburrirnos, tenemos que volver a estar solos, a tener introspección, a imaginar el futuro. No podemos estar todo el día conectados. Claro, y apagar. Obviamente. Apagar el cerebro. Es fascinante la tecnología. Ayuda a muchas cosas, nos cambió pero hay que usarla con ciertos límites. Y eso depende de uno.